Continuamos. Para fines de este asunto se creó un fondo de fomento, como les comenté, que el Banco de México fomentaba mucho la actividad económica a través de fondos de fomento. Se creó lo que se llamaba Infratur, Fondo de Infraestructura Turística. Este Infratur es el antecedente de lo que hoy en día es Fonatur. Fonatur se constituyó en 1974 y se integró en forma muy importante con todo el acervo y con todo el personal que ya venía de Infratur. Entonces, estamos hablando que Infratur es la creación inicial que se hizo en el Banco de México para tener una herramienta jurídica y especializada en la parte turística. La siguiente lámina señala ahí de hecho la firma de registro en la Secretaría de Hacienda. Pasamos a la siguiente lámina y ahí ya tenemos lo que es la solicitud de crédito al Banco Interamericano de Desarrollo. Yo tengo una copia de este documento aquí conmigo y déjenme decirles que también en la biblioteca de la Universidad del Caribe, que en una ocasión que hizo una donación de muchos documentos, tiene que estar también este documento importante que es la solicitud al Banco Interamericano de Desarrollo. Ya Fernando comentó que en algún momento se había hecho contacto con Banco Mundial y con el Banco Interamericano. Banco Mundial como que mostró cierto escepticismo y sin embargo el Banco Interamericano de Desarrollo se mostró desde el principio muy interesado. Pero para que un banco no solamente fuera interesado, sino que para que se pudieran concluir un crédito, era importante pues señalar ahí las bases de lo que se iba a hacer, o sea, el estudio de mercado, cuáles eran los objetivos que nos estaban planteando ya se mencionó la generación de divisas, pero otro objetivo muy importante es el empleo, siendo un sector servicios es intenso en mano de obra, entonces esto también iba a ser muy importante para la península de Yucatán, pensando no en Quintana Roo, que prácticamente no había habitantes, sino más bien pensando en lo que era Yucatán, que podían inmigrar muchos de población rural que se había quedado pues ya a medio camino porque el tema del Enequén se había caído su validez, ya había sido sustituido por fibras de otro tipo. Entonces, esos elementos se tomaron en cuenta para considerar el proyecto. Entonces, sí quiero destacar mucho el tema del estudio de mercado que se hizo. Luego aquí tenemos una lámina en donde tenemos el presupuesto de inversión que le estamos planteando al Banco Interamericano de Desarrollo, que ya mencionó Fernando también, que fue alrededor de $20 millones. $20 millones en esos años, pues obviamente alcanzaban para bastantes más cosas de lo que alcanzan hoy en día, ¿no? A lo mejor podía ser el doble, el triple, no sabría yo exactamente decirles. Entonces el Banco Interamericano participa con aproximadamente el 50% de los recursos y el gobierno federal aporta el otro 50% de lo que es la infraestructura. Pero además ahí está considerado un presupuesto de alrededor de otros $20 millones para inversión privada, fundamentalmente para la construcción de los primeros hoteles. Ahí estamos hablando del que en nuestra perspectiva de mercado queríamos tener de inicio 750 cuartos para darle una base inicial al proyecto. Ahí en la parte de la solicitud de crédito, ustedes verán que la mayoría de los recursos se concentraron en la parte de infraestructura, o sea, los caminos, la electricidad, el agua potable, el drenaje, la planta de tratamiento, que era algo muy importante para no tirar aguas reusadas o negras al mar. Ese era un tema muy importante que ahí. Otra parte del presupuesto muy importante es el destinado al aeropuerto.
El aeropuerto en realidad no iba a ser una obra que ejecutara Infratur, esa era una obra que iba a ejecutar la Secretaría de Obras Públicas, pero ahí está señalada. Otra parte importante que puedo señalar el salir del presupuesto es que hay una cantidad grande destinada a vivienda. ¿Por qué vivienda? Porque sabíamos que iba a haber inmigración y dónde iba a vivir la gente, pues teníamos que dar la facilidad para que pudieran irse para que pudieran tener donde habitar toda la población inmigrante, porque todo lo que iba a llegar a Cancún era población inmigrante. Déjenme decirles un antecedente de por qué hicimos varias de estas cosas de inversión. Cuando analizamos varios lugares turísticos de México, en especial Acapulco, que ya era un lugar que tenía ya un aeropuerto internacional bastante reciente, que iba contribuyendo de forma importante al turismo internacional, nos encontramos la gran belleza que era Acapulco, impresionante la bahía, pero ¿qué tenía de problemas? Las aguas negras se tiraban al mar y se estaba contaminando. La población, no había un plan de asentamiento de la población y entonces estaba dispersa en todo lo que es la zona cercana a la bahía donde teníamos empleos. Por eso es que aquí también, dentro de lo que vamos a ver más adelante en la integración, bueno, aquí tenemos el siguiente, este cuadro, tenemos aquí la proyección del número de turistas que nosotros pensábamos captar. ¿Qué pensamos hacer de captación? Nosotros, de los 1.3 millones de turistas norteamericanos que vieron anteriormente, hicimos una proyección basados en el crecimiento del Producto Interno de los Estados Unidos, de su tendencia. Dijimos, vamos a hacer una correlación, es un tema de economistas, una correlación. Bueno, pues así lo hicimos para ver cómo iba a crecer el turismo. Y decidimos que íbamos a captar, no le íbamos a quitar parte de lo que ya tenían, que ya tenían los destinos del Caribe, sino íbamos a tratar de pellizcar una parte del crecimiento. Y así es como se hizo el plan de número de turistas que podrían venir a Cancún. Si hubieran crecido, si el crecimiento fuera, vamos a suponer de 100,000, 200,000 visitantes adicionales en un año, pues nosotros estamos pensando que de ahí podíamos empezar a jalar 20 o 30,000 y así en forma acumulativa. Esa fue la forma en que se hizo el plan de crecimiento para el proyecto. Algo que era muy importante, esta lámina sí es una lámina de antecedentes que yo creo que sería muy interesante que ustedes vieran. Hicimos un censo de población en lo que es hoy en día Cancún y había 117 habitantes. ¿Dónde estaban ubicados? Pues en Puerto Juárez, que era el punto de cruce hacia Isla Mujeres, ahí estaban la mayoría, y una pequeña población agrícola que estaba como a medio kilómetro sobre la carretera a Mérida, que era una pequeña población agrícola. Ese era todo lo que había. En lo que es la isla, 0 habitantes, y lo que es hoy en día, lo que es la ciudad de Cancún, 0 habitantes. En la siguiente lámina quisiera yo señalarles también el sustento de mercado que hicimos, y trazamos ahí unas líneas circulares que señalan más o menos 1 hora de vuelo por avión. En esa línea vimos nosotros que la ubicación de Cancún iba a ser mucho más preferente que la mayoría de las islas del Caribe. Si ustedes ven ahí, más o menos en 1 hora estábamos en Miami y en lo que sería otras poblaciones del estado de Texas, y ya como a 2 horas, pues ya más adelante. La captación principal estaba pensado que podría venir de la zona este y centro de los Estados Unidos, porque la mayoría de la zona poniente de Estados Unidos tenía su flujo más bien hacia lugares de destino del Pacífico.
El aeropuerto internacional, ¿por qué pensás en un aeropuerto? Porque era lo más importante que había que tener. Los turistas tenían que llegar en forma directa. Nosotros no teníamos pensado de ninguna forma que podían llegar al aeropuerto de Mérida o el de Cozumel y desplazarse a Cancún. Tenía que haber un vuelo directo. El turista siempre tiene que tener la comodidad de tener un vuelo que lo lleve de su origen a su destino. Déjenme comentarles que en esos años el tema de la aviación era interesante. No había la gran competencia como hoy en día se fomenta, que haya competencia, sino más bien las autoridades trataban de que las dos principales aerolíneas mexicanas no compitieran, que eran Aeroméxico y Mexicana. Aeroméxico, por ejemplo, podía volar de México a Monterrey y Mexicana de México a Guadalajara para no competirse. Y en vuelos internacionales, que podía una de ellas volar a Nueva York y otra a Chicago, también buscaban restringir el número de los vuelos de las aeronaves norteamericanas. Entonces lo que nosotros planteamos es de que debía tener una serie de libertades, entre otras una que le llaman la quinta libertad, que era muy importante que hubiera libertad de las aerolíneas de decidir de dónde y cuántos vuelos hacían a Cancún. Esa era una parte básica, que Mexicana y Aeroméxico compitieran de la Ciudad de México a Cancún, que las aerolíneas mexicanas tuvieran que competir al tú por tú con las que venían de Miami o de Houston o de Nueva York o de Chicago. Eso era importante. No era algo fácil porque esto requería un convenio, el convenio bilateral de Estados Unidos con México, en donde se pactaba exactamente las características. Entonces motivamos a que la Secretaría de Comunicaciones hiciera un tratado de libertad de vuelos hacia el aeropuerto de Cancún. Obviamente la Secretaría de Comunicaciones, una de las primeras cosas que hizo fue hacer una consulta con Aeroméxico y con Mexicana. Y como en esos momentos no había ni aeropuerto ni vuelos, no le dieron importancia y dijeron, adelante, hagan lo que quieran. Y afortunadamente, yo creo que fue el primer aeropuerto en todo México que gracias a esa iniciativa logró convertirse en un vuelo en donde pudieran competir las aerolíneas como compiten hoy en día, que no era el caso de los años 60 de que estamos hablando. Ciclo de conferencias por los 50 años de Cancún. En un momento regresamos.